Amigos colombianos, hoy, un día después de las marchas patriotas que acontecieron en el territorio nacional con gran asistencia, una gran demostración que hemos dejado el miedo, la indiferencia atrás y estamos enfrentando a este narcoestado impuesto dentro de la ilegitimidad de su elección. Antier fue la marcha de ellos, la marcha de ellos que defienden la corrupción, que defienden la impunidad, que defienden la criminalidad y que defienden la destrucción de lo que por muchos años, a bien o a mal, una democracia con sus defectos creó en nuestra nación. Es una nación que crece en cada década. Es una nación que desarrolla sus proyectos en la medida de sus mismas capacidades y en la medida de que la corrupción no permite que el país avance más. Colombia, esa gran empresa, podría ser una potencia mundial sin la corrupción. Y esa corrupción que la misma democracia ha permitido y que hoy en día la justicia es completamente negligente ante ese crimen. Pero analicemos lo siguiente. En el Congreso días atrás llegó la manifestación de los indígenas que venían a reclamar las promesas electorales, esos convenios, esos acuerdos que habían hecho entre en ese momento la campaña para la elección de Aureliano y ellos. Y ellos tenían un compromiso que era bloquear, destruir, incendiar, bloquear el país, y lo cumplieron. Lo cumplieron, y así como han destapado que la primera línea pertenece a grupos del ELN, a los grupos indígenas, que fue financiado por el ELN, y nada pasa porque, vuelvo y repito, la justicia. Analicemos el día de ayer en Bogotá especialmente, en donde esos indígenas, muy respetuosos como comunidad ancestral, como esos humanos que llegaron al país antes que llegara la colonización, y como tal pues merecen su respeto y admiración como todos, como los negros, como los mestizos, como todos los que hemos llegado al país, porque todos somos inmigrantes. Pero ahí analicemos las circunstancias de que llegan con el propósito de tomarse el Congreso, entrar y exigir lo que no les han cumplido. Se quedan ahí, arman un campamento sin autorización de ninguna autoridad. La policía no lo saca, la alcaldía no lo saca, el mismo Congreso no lo saca, no hay quejas. Y ayer fueron la guardia insurgente indígena que protegía el Congreso de Colombia, porque no hubo SMAT, no hubo policía, y todos los que asistimos a las marchas, tanto en Bogotá como en Cali y en Medellín, pero especialmente en Bogotá, el acompañamiento y la seguridad en la Plaza Bolívar por parte de las autoridades de policía no hubo. Solamente estaban los indígenas y sus brujos ahí, y afortunadamente los patriotas no pasamos el límite que se creó con una bandera de Colombia para no entrar en lo que pudo haber sido catastrófico. Éramos más de 15.000 personas que rodeábamos la plaza, y estos indígenas nos sobrepasan los 300 y pudo haber sucedido algo más. Pero analicemos, colombianos, analicemos la situación. El día antes, Aureliano, porque hay que decirle lo que es, ese guerrillero frustrado, resentido de su propia acción en la guerrilla, porque de carcelero y peón de Pablo Escobar no pasó, y por eso mismo se reunió con Pablo Escobar, como el Judas del M-19, y de ahí vienen otras historias que poco a poco se irán contando y irán saliendo, porque la verdad siempre sale. La verdad hoy en día es el enemigo del socialismo y el enemigo del comunismo y el enemigo del globalismo, porque la verdad tiene argumentos. Aureliano y todos sus secuaces y testaferros a lo que se han dedicado es a amenazar,
Nos amenazó antes de ser electo de que si no era electo, regresaría al monte. Qué lástima que no regresó al monte. Y antier amenazó a Colombia que si no se hacían las reformas que él exige, igualmente se harán. Y con eso no nos atemoriza. Pero analicemos la situación de Colombia. Analicemos a dónde están llevando a Colombia y por qué él quiere las reformas de justicia y las reformas de los estatutos para declarar por decreto presidencial la soberanía en su poder por 6 meses, donde cualquier decreto que él haga es ley. Analicemos, colombianos. Estas marchas no llegan a ningún lado y Venezuela llega marchando 20 años, Cuba no ha podido marchar en 60, Nicaragua tampoco marcha. ¿A dónde van las marchas si no damos un paso más? Y ese paso más lo podemos hacer porque ayer lo demostramos que somos muchos más, y esos muchos más podemos erradicar esta pandemia socialista impuesta. Por eso es que yo me reconozco en la resistencia patriota colombiana y no soy opositor porque no reconozco lo ilegítimo de este gobierno. Este narcoestado no es legítimo, nos lo impusieron, una transición política que se vendió por ambición, por cualquier cosa. Y la patología de Aureliano es similar a las patologías que han tenido los dictadores Mussolini, Hitler, Stalin, Castro y otros más, en donde la soberbia impone e imponen otras cosas del resentimiento, porque así fueron creados desde niños. Fueron creados con resentimiento y odio social, porque tiene el uno y no tiene el otro, pero nunca hicieron nada para ellos lograr los triunfos personales. Ese es el resentimiento, ese es el odio hacia Colombia, y lo ha demostrado imponiendo ministros, imponiendo ineptos, imponiendo en el cuerpo diplomático personas que no nos representan en el exterior. Y lo de menos es que no usen tenis, lo más es que no sean capaces dentro de la carrera diplomática para representarnos bien. Esto no es para nombrar vecinos, amigos o a quien plazca, porque entonces, ¿cuáles son los méritos para ser embajador de Colombia, para ser cónsul o para ser ministro? No más ser amigo y poder incendiar a Colombia, ser corrupto y tener un proceso abierto y orden de captura. Analicemos, colombianos, es momento de analizar y de acción. Un paso más y erradicamos esta pandemia. Muchas gracias.